Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión en Che Stream. Hoy vamos a continuar con el rubro arqueológico, pero con una vueltita más de tuerca, porque tenemos un invitado que le puede dar una arista social que nos pareció súper interesante. Así que bienvenido el arqueólogo Mariano Ramos a nuestro canal y esperamos que la pase muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mara, Ariel y todos los chicos. Y bueno, es un gusto estar con ustedes y dispuesto a que me hagan la pregunta que ustedes quieran. Mariano, nosotros sabemos que muchos años, o durante muchos años, sí, fuiste director de una campaña arqueológica, de una excavación en Vuelta de Obligado. En la última transmisión hicimos mención sobre esto cuando estuvimos con el arqueólogo Carlos Landa y nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trató ese proyecto que está cerca de cumplir quizás sus bodas de plata o más o menos por ahí. Sí, así es. Bueno, nosotros empezamos el proyecto de Vuelta Obligado en el año 2000, es decir, el año en lo que va desde mayo de 2025 a mayo de 2026, estamos dentro de los 25 años todavía. Ese proyecto se inició no fue una idea mía original el hacer arqueología de Vuelta Obligado, si bien yo quería hacer arqueología de un campo de batalla, y habíamos trabajado con un colega que se llama Facundo Gómez Romero, en el Fortín Miñana entre los años 92 y 96, después él siguió esa investigación. Yo quería hacer arqueología de un campo de batalla porque es una arqueología más compleja en el sentido de que, bueno, un campo de batalla estuvo afectado, por ejemplo, por explosiones de bombas que tiraban cañones, entonces se presentan lo que conocemos los arqueólogos como mezclas de materiales de distintos periodos, de distintos eventos, y les decimos palimpsestos, es decir, mezcla de materiales que responden a distintos eventos. Fue así que en el año 96 yo di un seminario, 95 en realidad, di un seminario de arqueología histórica en la Universidad Nacional de Luján, y al final del seminario yo pedía una monografía sobre posibilidades de hacer arqueología para ese alumnado que tenía, que eran profesores de historia, de hacer arqueología en uno de esos sitios que ellos habían mencionado, por ejemplo, el Palacio de Versalles, por ejemplo, ¿no? En una investigación. Habían mencionado en un tema que habían elegido. Y, por ejemplo, también Vuelta Obligado. Y si bien acerca del Palacio de Versalles o el palacio que fuera, existe mucha documentación escrita, siempre hay otra mirada desde el punto de vista de lo material, de la cultura material, es decir, de todos aquellos objetos que como resultado de nuestras actividades nosotros dejamos abandonados, rotos, etcétera, etcétera. Como que pasan a ser restos del pasado, lo que llamamos. Fue así que una de las chicas, Miriam La Rosa, presentó una monografía en ese año 95-96 que hablaba sobre la posibilidad de hacer arqueología en el sitio de Vuelta Obligado, que siempre fue un tema muy ninguneado dentro de la historia oficial nacional. Y en los libros, por ejemplo, en los libros de la historia oficial aparecían no más de unos renglones acerca de la batalla de Vuelta Obligado. Si íbamos a las historias oficiales de Mitre y Sarmiento principalmente, ahí veíamos que había un sesgo muy grande. Y sin embargo, Saldías, que era discípulo de Mitre, hace un trabajo excepcional con Historia de la Confederación Argentina y termina, digamos, de alguna manera rebatiendo a su propio director, en ese caso Mitre. Bueno, ahí surgió el tema de la batalla a la Vuelta Obligado y hacerlo. En el año, recién conversábamos con los chicos, en el año 98 empezamos a armar el proyecto, 98-99 lo presenté en la Universidad Nacional de Luján, donde yo trabajaba, y a partir del año 2000, ese proyecto fue evaluado externamente, se evaluó a otras universidades, a otros investigadores, se aprobó ese proyecto y a partir de mayo 2000 empezamos a hacer los trabajos de campo. En ese mayo 2000, los primeros días, como en general los primeros días de todos los mayos, son bastante buenos climáticamente, no sé por qué, pero eran buenos días de sol y pudimos trabajar ahí, y ahí yo conocí
a muchos estudiantes y arqueólogos que vinieron de la Universidad Nacional de Rosario con el grupo de arqueología subacuática. En ese momento, y todavía sigue existiendo ese grupo de arqueología subacuática, dirigido por la licenciada Mónica Valentini, y ella trajo a muchos estudiantes, entre ellos, por ejemplo, Mariano Darigo, Matías Guar, Paola Sportelli, que todavía siguen trabajando con nosotros en Vuelta Obligado. Y después estarían Carolina Dottori, Alejandra Reyes, etcétera, etcétera, Celeste González Toralbo, y otros chicos que, bueno, ahora no recuerdo todos los nombres, pero muchos, en muchas campañas eran la mayoría rosarinos. Como la acabas de mencionar, la vamos a sumar a la charla porque una de las arqueólogas está conectada vía videollamada, la tenemos aquí, bueno, Alejandra, ¿el apellido es? Reyes, no le iba a decir yo, porque sí. podía meter la pata, la tenemos también aquí, así que la sumamos a la charla. Alejandra acaba de volver de una expedición en Isla de los Estados, esta que hicimos la transmisión la semana pasada, estuvo además en Malvinas, y ahora ha llegado por mar hasta Mar del Plata, está situada en el puerto de Mar del Plata y nos va a salvar desde ahí. Alejandra, súmate por favor a esta charla. Hola, Ale. Mariano, Mara, bueno, y todos los chicos, Ariel y toda la técnica. Sí, efectivamente estoy arriba del barco, literalmente, de los barcos, preparando agua que en tierra. para terminar de llegar a Buenos Aires con los 2 barcos que ondearon el pabellón en Malvinas durante 5 días. ¿Qué tal estuvo la experiencia por allá, Alejandra? Muy buena, dura a nivel de navegación. Salimos de Ushuaia el 8 de febrero, para que se den una idea. Tardamos unos cuantos días a llegar a Malvinas cruzando el estrecho de Lemer, que es un estrecho difícil, entrando en alta mar. Llegando al sur de las Malvinas nos agarró un temporal muy fuerte que tuvimos que cambiar. Y recién ahí, bueno, arribamos a Puerto Argentino, estuvimos 5 días y de ahí fue un trayecto largo hasta acá a Mar del Plata, donde también nos agarró otro temporal muy fuerte. Pero bueno, la pericia de los 2 capitanes de los barcos hicieron que los 11 tripulantes y los 2 barcos lleguen a puerto seguro. Ahora. Que tuviste un poco de trajín entonces. Pero... No, y aparte, bueno, como contó Carlos en las otras transmisiones, el 14 de enero me embarqué, pues nos fuimos a hacer trabajo arqueológico en la Isla de los Estados, con lo cual hace 2 meses que no me bajo del barco. Siempre es así, Mariano, que hay desconexión total cuando hay arqueología. Es intenso. Bueno, acá voy a aprovechar que se sumó también a la videollamada Matías Guar. Bienvenido, Matías, a esta charla. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo estás, Mariano? Ale, ¿cómo están todos? Mati, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por sumarte, Matías. La idea es que también nos vayas compartiendo cómo es la experiencia que han tenido trabajando junto a Mariano en la expedición. Hoy vamos a ahondar en Vuelta de Obligado, porque la mencionamos la semana pasada sin explicar mucho de qué se trataba. Agregamos este dato de que esto es provincia de Buenos Aires, es la ciudad de San Pedro, es algo que no habíamos dicho todavía, y está bueno entender que está cerca, que nosotros nos trasladamos en auto y que es un lugar al que se puede acceder y bueno, que se puede presenciar sin demasiada dificultad. Alejandra y Matías, a mí me gustaría que me cuenten cómo fue su experiencia en la excavación de Vuelta de Obligado trabajando con Mariano. Bueno, empezá, Ale. No, empezamos que Nobleza Obliga, que sos uno de los primeros, de los iniciales. Así que Nobleza Obliga. Sí, bueno, sí, empezamos en el 2000. Y yo me vinculo al equipo de Luján a través de mi universidad. Tiene un área de arqueología subacuática. Y conocemos a Ramos, que tenía el plan de hacer una excavación de la batalla de Vuelta de Obligado. Y yo era muy joven, entonces fue mi primera excavación, o la primera, o la segunda, la tercera excavación. Y bueno, sí, tuve la suerte de empezar ahí y empezar el trabajo.
trabajo que sigue hasta hoy, entonces eso es muy, muy motivador, muy motivador. Y bueno, empezamos el trabajo que se sostuvo en el tiempo. La visión de Mariano inclusiva fue fundamental para ir sumando nuevos profesionales, tratar, si bien es un ambiente arqueológico, tratar de hacer una interdisciplina, tratar de leer el sitio, bueno, ya la calidad de Mariano para ser aceptado ahí en el pueblo y cómo lo respetan, la gente del pueblo, los alumnos, sus propios colegas, eso da mucho orgullo, ¿no? Porque transmite tranquilidad y es lo que falta en condiciones a veces que son físicamente un poco duras y el trabajo de arqueología, del acarreado y el movimiento de la tierra es un trabajo pesado, pero formando un equipo bueno y también la visión de Mariano de excavar un campo de batalla que nunca se había hecho. Ahí Matías dijo algo interesante, perdón que los interrumpa un segundo, pero el trabajo en Vuelta de Obligado comenzó con un acercamiento a los vecinos, a las personas. Digo, no es que entraron en territorio y se pusieron a trabajar, sino que hubo primero, ¿no?, un acercamiento social, y creo que tiene un poco de explicación en este sentido la aceptación, ¿no?, de Mariano en el lugar, ¿no? Los vecinos, bueno, ya vamos a desarrollar por ahí un poco más algunos pueblos originarios que están cerca. Entonces creo que es un aspecto a destacar, ¿no?, cuando decimos arqueología, pero bueno, con un poco de vuelta de tuerca social, porque también hubo un laburo ahí con los habitantes, ¿no?, de la ciudad, que es interesante destacar. ¿Se les ocurre algo para agregar en este sentido, Alejandra, Matías? Sí, capaz de agregar que a lo mejor Mariano, bueno, es muy humilde, pero no solo es pionero a nivel arqueológico, sino que es una gran escuela de campo, Vuelta Obligado, muchos de los cuales empezamos como estudiantes y terminamos siendo doctores de la mano de él, y eso es totalmente valorable. Y sí, somos antropólogos de base, entonces no podés ir a un lugar sin convivir con la gente que habita el lugar y que es parte de ello y de su identidad. Así que, y Mariano supo rescatarlo y inculcarnos a todos nosotros que seguimos en ese camino, esos valores, porque la arqueología es lección de vida y él lo promulga muy bien. Mariano, fuiste un gran formador, entonces. Conclusión. Nobleza obliga a mencionarlo. Gracias. ¿Qué sentís cuando ves que tus chicos, tus chicas, sí, hoy son doctores y que quizás están en Malvinas? Sí. ¿Qué siento cuando yo los veo y cuando hablo de ellos o destaco cosas de ellos? Porque constantemente lo hago. Siento un gran orgullo. La verdad que estoy orgulloso de todos ellos. De Matías, de Alejandra, de Mariano, de Carolina y de todos los que nos acompañan siempre. Siento un gran orgullo poder haberlos conocido. Tuve la suerte de conocerlos, así como tuve la suerte de conocer también a otra gente que me ayudó a ser un ser humano, ¿no? En el sentido trato de serlo en el sentido más amplio, ¿no? Y quiero destacar que también que la arqueología es un trabajo colectivo y que uno, como decían los chicos, uno tiene que convivir con otras personas varios días y a veces en circunstancias muy precarias o límites, como puede ser las arqueologías que uno puede llegar a hacer en Malvinas, por ejemplo, o en Tierra del Fuego, como yo vengo de una escuela que trabajábamos en el canal de Bigle, sobre el canal de Bigle. Y esos sitios eran muy duros, ¿no? Cada campaña duraba un mes y pico, 2 meses, y en condiciones donde uno estaba en la carpa frente al canal y no había nada, no hay nadie, ¿no? Y a lo mejor con suerte te bañabas una vez por semana cuando ibas a Ushuaia. Entonces, bueno, en todas esas condiciones también se ve, alcanzan a verse todas la calidad humana de las personas, ¿no? Hay personas que pueden encuadrar, que cuajar dentro de un equipo humano, porque es eso, son equipos humanos que se conforman para la obtención de determinado tipo de objetivos. Y es ahí donde se puede ver
lo más, lo mejor, creo que de los seres humanos, ¿no? Lo mejor. Porque si sale algo malo o lo peor, digamos, la gente generalmente se va directamente, porque un equipo tiene cierta armonía y uno sabe que trabaja con otros y que todos están detrás de determinado tipo de objetivos y bueno, pero es todo, digamos, todo forma parte de las relaciones humanas, de las buenas relaciones humanas y de la calidad de las personas, ¿no? Y de la armonía que uno puede llegar a lograr. Y siempre es un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo social, colectivo. Yo siempre digo que jamás en mis años que tengo, que son un montón, ya ni me acuerdo cuántos tengo. Qué coqueto. No, porque también, después hay una anécdota que le dijeron el otro día a Matías, si yo vivía. Me acuerdo la campaña de noviembre. Bueno, en ese sentido, es importante los equipos que logramos armar, el equipo que logramos armar y repito, estoy orgulloso de todos ellos, ¿no? Totalmente. ¿Se acuerdan, tanto para Alejandra o Matías, de alguna experiencia que hayan superado todos juntos como equipo? Porque esto que decía Mariano, ¿no? Que si pasa algo que no se esperaba, un objetivo no cumplido, en general las personas levantan sus cosas y se van. Ustedes que se quedaron, que la bancaron con Mariano, ¿se acuerdan de alguna experiencia para compartir? Sí, puntual. Cada campaña es un gran desafío porque somos muchas personas conviviendo, tratando de que a lo mejor tanto Mariano como los más antiguos, no me quiero incluir en eso, pero ya no tengo elección, dando el ejemplo para los profesionales que vienen detrás nuestro. Es la única manera de conformar equipo, de mostrar con el ejemplo en cómo se convive, la enseñanza de los nuevos. Mariano se toma el trabajo, va a todos nosotros, de explicarle a una persona que viene por primera vez por qué se hace cada cosa, cómo se hace. Y eso no lo tienen todos los equipos de investigación. Esa generosidad, por decirlo de una manera. Mariano lo ha hecho y nosotros hemos mamado de eso y lo hemos continuado, la generosidad del conocimiento, de la humanidad entre nosotros, porque sí, la arqueología es una acción social, no se puede trabajar solo. Matías, ¿te gustaría agregar algo? Sí, yo pienso que ya que estamos hablando del largo de los años de la investigación, pienso que hay algo que a veces no se reconoce, pero Mariano tocó un tema de la historia nacional que era muy importante y que a partir del 2010 fue tomado por el Poder Ejecutivo del momento y fue monumentalizado el lugar y hubo toda una movida, una corriente ideológica e histórica que, bueno, nos puso en cierto sentido, nos dio mucha exposición a nivel nacional. Y nos hizo, bueno, primero en el momento que se hicieron los monumentos y se inauguraron, tuvimos mucha atención y después ante cada nuevo hallazgo también. Y eso la verdad que primero que fue muy interesante a nivel histórico y arqueológico. Y no todo el tiempo se puede excavar en un sitio que es noticia de la realidad política social. Entonces hubo una discusión abierta en la sociedad sobre vuelta obligado y eso fue súper interesante y desde ya súper formativo y nos puso ante desafíos nuevos que capaz nunca habíamos pensado cuando empezamos allá en el 2000. Claro, cuando empezaron ni siquiera teníamos el famoso feriado, ¿no? 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Yo pensaba en eso, ¿qué tanto pudo haber influido esta campaña para que lleguemos a ese tipo de relevamiento y de decidir que un día nos vamos a tomar para reflexionar sobre esto? ¿Cómo fue? Veníamos de una época de mucho silencio sobre el evento histórico. Entonces fue la verdad, en eso fue realmente muy interesante, muy interesante. Y después, otra cosa que me gustaría agregar, que las cosas que por lo menos en mi caso, y calculo que el caso de Alejandra y de todo el equipo será igual, las cosas que aprendemos en obligado, después las podemos aplicar en otros aspectos de la vida en general, en otras actividades, en otras formas
Entonces esto también, desde ya, es buenísimo. No solo te formás como arqueólogo, sino que te formás como un ser humano. Eso me parece lo mejor, por eso sigo yendo hace tantos años, trabajo con él y la verdad estoy orgulloso y también tener en cuenta que esto sigue y estamos activos, tenemos nuevos proyectos y todavía no se terminó, así que... Es un capítulo abierto, dijo Carlos Landa la semana pasada sobre Vuelta de Obligado. Continúa, no es algo que haya culminado. Mariano, me gustaría ver si podés continuar con esto de cuál pudo haber sido el vínculo entre la campaña y después la atención por ahí del Poder Ejecutivo y de los gobiernos para consagrar ese hecho histórico como un hito en la historia de la Argentina. Sí, cómo no. Quería hacer un paréntesis nada más para decir que Matías Guar hizo su tesis de licenciatura sobre los monumentos de Vuelta Obligado en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces él hizo toda una historia de los monumentos desde las primeras épocas, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, hasta culminar en el monumento de 2010, y voy a tu pregunta, ¿no? Culminar el monumento de 2010, el monumento de las cadenas, y ahí la trayectoria y la proyección que le dio el evento de Vuelta Obligado a la historia nacional. Lo puso, en primer lugar, lo puso en valor, digamos, de alguna manera dentro de la historia nacional. Y por otro lado, bueno, alcanzó otras dimensiones que jamás yo había pensado cuando empezamos a trabajar en el sitio Vuelta Obligado, en la investigación, en realidad, en toda la investigación sobre Vuelta Obligado, que iba a tener. No me imaginé nunca que un día le iba a explicar a un presidente del hallazgo de las cadenas en un gazebo, al presidente de la Nación, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a varios ministros, el hallazgo de las cadenas en el año 2020, ¿no? Por ejemplo. Pues son cosas impensadas, pero cosas que se fueron construyendo con los años y que el trabajo constante, la investigación constante en ese lugar, en ese sitio, aportó en varias dimensiones, además de estar cruzada por varias cuestiones. No solamente es un proyecto de investigación, y cuento una anécdota nada más, ¿no? Cuando empezamos en el año 2000, yo me acuerdo que dormíamos y acampábamos en un lugar que era un almacén, ya no funcionaba más como almacén. Había una parrilla cercana donde hacemos el pescado asado. Y en ese lugar un día yo estaba adentro acomodando unas herramientas en las cajas y escucho a alguien que gritaba afuera. ¿Quién es Mariano Ramos? Gritaban. ¿Quién es Mariano Ramos? Pero gritaban, ¿no? Y yo salgo y digo, ¿quién me llama así? ¿No? Me llamó la atención. Y salgo con una caja de herramientas en la mano y me dice, ¿usted es Mariano Ramos? Y me habla un hombre en ese momento de 60 y pico, 70 años. Y digo, sí, yo soy Mariano Ramos. Me dice, los felicito. Me dice, están haciendo patria. Esto había que retomarlo y qué sé yo. Y en ese momento, y él estaba con su yerno, y larga un insulto contra el yerno y dice, infeliz, una cosa así, y dice, no entiende que esto, bla, bla. Y el yerno me miraba con cara de resignado, ¿no? Pero en ese momento yo dije, no, pero sí, está bien, pero nosotros no estamos cruzados por la política, sino que venimos a hacer una investigación arqueológica al lugar, y una investigación científica. No, está bien, pero ustedes están haciendo esto. Es 20 años después o 15 años después, esa frase de este hombre me hicieron pensar muchas cosas, porque si bien nosotros no lo hacíamos con finalidades políticas, el tema de Vuelta Obligado de la Guerra del Paraná de 1845-26 estaban cruzadas por todas esas líneas también, ¿no? De soberanía, identidad nacional, desde el punto de vista antropológico, de donde se lo quiera llamar, ¿no? Es decir, estaba cruzado el tema por muchas líneas. Es cuestiones geopolíticas, digamos, la defensa del territorio nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota que me sirvió a mí también para reflexionar, ¿no? Sobre, digamos, cuáles eran las dimensiones, algunas de las dimensiones de lo que estábamos haciendo. Yo te digo, jamás me imaginé que un día le iba a explicar a un presidente de la nación argentina de qué se trataban las cadenas que estaban ahí frente a nosotros, ¿no?
Hoy me decías, no me imaginaba que iba a llegar. Sí, sí, Alejandra, adelante. Porque Mariano lo está pasando de alto y el Mati lo mencionó, pero que también es a nivel local, porque esto de Cuenta Mariano dormíamos en una prefectura avenida abajo, un lugar, el sitio a partir del 2009, después de la gestión y la valorización a través de la investigación, empezó a ser una reserva histórico-natural, empezó a tener un mayor turismo, el pueblo empezó a tener muchísimo más afluyente de gente que le interesaba conocer esa historia, esa identidad, y la investigación puso en valor ese espacio, no solo a nivel académico, sino a nivel social, y esos son los pequeños cambios que desde la arqueología se pueden hacer a aporte social. Y ahora vos vas y es un predio cuidado, con un guardaparques, con un museo en sitio, con un monumento de Pozuelo divino, todo con pasarela, y todo es producto también del valor a través de las investigaciones que Mariano ha llevado adelante y que todos nosotros hemos formado parte con nuestro granito de arena. O sea, hay un cambio en el espacio, hay un cambio social, local y regional, digamos, porque ahora hablas de Vuelta Obligado como un lugar turístico también. ¿Verdad? Sí, sí, correcto. Yo me acerqué por primera vez a este lugar creyendo que era un lugar de atracción y después comprendiendo el trasfondo y, bueno, y luego me interioricé más. Pero es interesante porque cuando comenzamos a hablar de esto en el 2000, o cuando ustedes comenzaron, mejor dicho, estábamos hablando de un campo, ¿no? Era un territorio sin, como dice Alejandra, sin monumentos, sin ninguna señalización de lo que había sucedido. Y me viene bien porque a mí me gustaría preguntar en este contexto cómo fueron esos primeros pasos o cómo comenzó. Y a esto agrego, nosotros publicamos hace unos días un video con un fogón donde sabemos que estaban reunidas todas las personas que iban a participar de la exploración, de la campaña arqueológica, y nos gustaría que nos explicaras o le explicaras a las personas que no saben de qué se trataba esa experiencia, qué fue lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, en primer lugar, después de una idea, creo, si no me equivoco, de Ariel. Sí, sin duda. Era el único que sabía lo que era. A Ariel se le ocurrió así hacer Ariel y Carlos Landa. Ariel López y Carlos Landa, digamos, fueron los que hicieron, digamos, esa especie de serie, esa serie que hicieron de varios capítulos y donde se enfoca un fogón y aparecen mis palabras. Yo nunca aparezco en esos capítulos, nunca aparece mi voz, creo, siempre, pero nunca aparezco. Y como normalmente no aparecía en las fotografías de Vuelta Obligado porque las sacaba yo, entonces está la gente excavando y nunca aparecía Ramos, por ejemplo. ¿Quién es Ramos? Claro, ¿quién es Ramos? Claro, no estaba Ramos, sino porque era el que estaba arriba de la escalera sacando las fotos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese fogón simboliza algo que es una relación que nosotros empezamos a mantener a partir del año 2008. En el año 2008 hicimos una de las entregas de materiales a la Municipalidad de San Pedro, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Pedro, que lo tenemos que hacer por la ley 25.473, que es la que regula lo que sería el patrimonio arqueológico y paleontológico. Entonces entregamos materiales después de estudiarlos por tandas, digamos, ¿no? Esa fue la primera entrega que hicimos de materiales de Vuelta Obligado en ese momento, que salió por algunos medios locales, los medios de difusión locales, y que esa noticia fue redifundida, etcétera, etcétera, pero esa actividad la ve la cacica Clara Romero, de la agrupación del Llama y Asiacuón de San Pedro, ¿no? La cacica lo ve y se comunica con alguien de la universidad, con Beatriz Gualguirieri, otra profesora de la Universidad Nacional de Luján, donde yo trabajaba y trabajo todavía como profesor consulto, y se comunica con la universidad y dice, bueno, vi que un tal Mariano Ramos entregó materiales arqueológicos, que hay un proyecto de investigación arqueológica en Vuelta Obligado, e incluso entregó material indígena. Dice, y bueno, yo quería hablar con Mariano Ramos. Bueno,
En la campaña de noviembre de 2008 se acerca, se conecta conmigo por teléfono y por mail, se conecta conmigo y yo le digo, bueno, en tal fecha vamos a estar haciendo excavaciones arqueológicas. ¿Por qué no se viene? Nos tratábamos de usted, véngase, y hablamos. Y me acuerdo que ese día estábamos en la casa, el último día, y creo que estaba Matías afuera cargando las cosas. Me dice, te busco una señora. Me parece que no me acuerdo si fuiste vos. Y te busco una señora, bueno, vestida así. Debe ser la cacica. Pasa la cacica, con ella hablamos, y la cacica se sienta frente a mí, así como en una mesita, estábamos tomando mate, estaba yo solo ahí en ese momento. Y me dice, ¿usted entregó material arqueológico? Sí, en agosto de 2008. Sí, así fue, pero usted también entregó material indígena. Sí, le explico la ley, existe una ley, estamos obligados a entregar a algún organismo del Estado los materiales arqueológicos. O a los museos puede ser también. Y entonces dice, bueno, nosotros entendemos que el material criollo europeo, digamos, puede ser que vaya a un museo criollo europeo, pero el material indígena creemos que tenemos más derecho en recibirlo nosotros que cualquier institución no indígena. Y yo le dije, sí, tenés razón. Tenés razón porque les corresponde más a ustedes. Bueno, a partir de ese momento, el año 2009, empezamos ahora voy al fogón, empezamos a apoyar lo que fue la fundación del Antigal, que sería el primer centro de interpretación indígena del país, que se hizo en la localidad de Río Tala primero, y después ahora funciona en la localidad de San Pedro, todos partidos de San Pedro. En la ciudad de San Pedro, en las afueras de San Pedro, en la calle Iglesias 1515. Funciona ahí el Antigal. Entonces, bueno, a partir de la próxima campaña, eso fue abril de 2009, empezamos a hacer ceremonias con la comunidad originaria. Esas ceremonias lo incorporamos al proyecto, lo digo hasta con emoción, lo digo porque es un reconocimiento en el sentido, digamos, nuestro proyecto de investigación respeta los derechos humanos, tanto de los vivos como de los muertos. Entonces, dentro de lo que sería una concepción de los derechos humanos, pensamos y pienso yo que bueno, somos todos iguales, es decir, no hay diferencias en cualquier orden, no somos todos iguales. Entonces ese es un punto de partida, y eso así nos formamos, así me formé yo y así se forman ellos. Y en ese sentido hacemos una ceremonia al principio de cada campaña, al final de cada campaña, pidiendo permiso a la Madre Tierra, a la Pachamama, en un círculo, y en el centro hay un fogón. Ese es el fogón que aparece en el video. Y esas son palabras que evidentemente yo no me di cuenta cuando me estaban grabando, Ariel seguramente, en alguna ceremonia, y me grabaron, y después como sorpresa me dijeron que había que ir un día ahí en el sitio Vuelta Obligado a un lugar del bar Taormina, donde paramos también nosotros, que es como un lugar más bien grande, y ahí empezaron a proyectar los capítulos que arrancan, si no me equivoco, con el fogón o aproximándose, y con mis palabras, pero de ahí surge toda la historia. Establecimos una relación muy armoniosa con la comunidad originaria, en lo que serían los rubros de educación intercultural. Fuimos a las escuelas con ellos, Matías, Mariano, los chicos fueron varias veces con la cacica, a explicarles a los grados, a los profesores dimos cursos también. Colaboramos en lo que sería el primer centro de medicina intercultural que existe en San Pedro. Ese centro de medicina intercultural está ahí, en ese lugar que yo les digo, Iglesias 1515, y hay médicos, y están Clara como cacica, y medica a la gente o recetan determinado tipo de cosas. Ellos tienen un vivero, entonces a veces operan a las plantas. Los médicos también fueron formados dentro de esa concepción, son como hermanos. Yo tuve la suerte que la comunidad me nombrara hermano, es un agradecimiento que constantemente lo hago.
el año 2012, dentro de la comunidad y otras comunidades, me nombraron hermano de la comunidad. Y yo digo, bueno, para mí es un orgullo muy grande. Y yo digo, por ejemplo, dentro de las papeletas que uno puede llegar a tener, yo tengo 3, por ejemplo. Soy ciudadano argentino y tengo un pasaporte. Soy ciudadano español por mis abuelos paternos y tengo un pasaporte. Y aquí tengo el reconocimiento de otra comunidad. No tengo ninguna papeleta, pero tengo una sensación distinta con ellos y una palabra tomada con ellos que siempre la respetamos como ellos. Nos respetan a nosotros y nos quieren, porque realmente nos quieren, ¿no? Entonces, ese fogón simboliza eso, digamos, ¿no? Esa unión con el grupo originario. El año pasado fuimos a abrir las clases por invitación de la dirección y el director Mariano Darigo. La invitación fue a abrir las clases de la Facultad de Humanidades y Artes para la carrera de Antropología, y fuimos con la cacica Clara Romero, los dos a abrir esas clases. Y bueno, contamos estas experiencias también. Bueno, así que de ahí surge el fogón, digamos, que anima, digamos, la presentación. Es un poco impresionante como de ese fogón que es tan simbólico, ¿no? Porque podría ser como un comienzo de algo súper importante. Estamos hablando hoy de un lugar para que se atiendan médicamente, de un espacio para que se hable de ciertos temas. Se ha desarrollado en el pueblo un centenar de elementos que comenzaron con la idea de una excavación arqueológica. Yo me doy cuenta que ha llegado a dimensiones realmente impensadas, y también se me ocurre que es y corríjanme Alejandra, Matías, un ejemplo súper rico de cómo se puede construir sin vulnerar el derecho, ni los sentimientos, ni los valores simbólicos de quienes habitan desde antes que nosotros, quienes han estado antes. Así que creo que eso es muy, muy rico y muy valioso de esta campaña en particular. Yo no sé si hay otros así, si esto se ha comenzado a implementar luego, pero es de verdad me parece de una dimensión súper valorable que se hayan acercado, que hayan sido aceptados para poder trabajar esa tierra sin despertar un dolor en otro. O sea, es muy respetuoso, habla de un nivel empático superior al menos al que estamos acostumbrados. Así que en lo personal me parece que vale mencionarlo y felicitarlos a todos por haber ido por ese camino y por haber construido con tanta humanidad envuelta de obligado. No sé si les gustaría, Matías, Ale, si seguís por ahí, agregar algo de cómo han vivido este acercamiento a la comunidad en Vuelta de Obligado. La verdad que fue todo un proceso. No quiero ser reiterante, pero también un poco fuimos vanguardia en eso, porque la ley arqueológica hacía unos años que se había cambiado, donde daba más preponderancia a la comunidad indígena y donde te pedía consulta, y entonces esa ley, si no me equivoco, eso pasó en el 2004, y en el 2008 yo atendí a Clara cuando vino. La verdad que eso, bueno, fue buenísimo, cómo pudimos llegar a un diálogo, un entendimiento rápido y trabajar en conjunto hasta el día de hoy, ¿no? Es parte de, ¿no? Es una referencia también para nosotros, es importante su apoyo, y bueno, y nos sentimos ya parte de la comunidad sanpedrina, con sus proyectos que van paralelos, ¿no?, a la excavación, pero que en definitiva Vuelta de Obligado es un marcador territorial de identidad, y eso, y claro, y eso al final es lo que termina pasando. Por eso tanta gente al final se vincula en este sitio que empezó siendo una excavación arqueológica, ¿no?
Correcto. Incluso se me ocurren también muchos paralelismos de lo que sucedió en aquella época con casos de la actualidad, ¿no? Ejemplos de cómo sí se puede y qué es lo que pasaba entonces y hoy también sigue sucediendo. Y lo traigo para también interpretarlo. ¿Qué clase de paralelismo podrías hacer con lo que ha sucedido históricamente allá por 1800 y hoy que estamos muchos años después analizando nuestra realidad? Vos decís geopolíticamente. Geopolíticamente. Claro. Bueno, en el momento que ocurre la llamada Guerra del Paraná, entre 1845 y 1846, la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, resiste lo que sería el avance de dos potencias imperiales, con proyectos imperiales como siempre, Inglaterra y Francia, eternamente, digamos, me parece, y resisten, digamos, la entrada de los ríos, ¿no? Imaginemos que si quisieran entrar y comerciar, si una flota argentina quisiera entrar por el Támesis o el río Sena para comerciar libremente en sus costas, ¿qué podría pasar con los ingleses y con los franceses? ¿Qué reacción podían llegar a tener? Bueno, esa fue la reacción que tuvo el gobierno en ese momento argentino, y enfrentó a esa flota en Vuelta Obligado y otras 3 batallas más que fueron Quebracho, San Lorenzo y el Tonelero, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Los chicos, entre paréntesis, los chicos también siguen con un proyecto sobre el Punta Quebracho, desde la Facultad de Humanidades y Artes. Y entonces, si uno compara ese momento, todo el proceso que se dio desde 1845, 50 en adelante, y el momento actual, lo que puedo decir es que en este momento, digamos, nosotros no tenemos una posición de soberanía nacional como se defendió en ese momento, no la tenemos. Tenemos todo lo contrario, es decir, nuestro país es un país prácticamente sometido a una potencia imperial del norte, de Estados Unidos directamente, y estamos a las órdenes de ellos para enviar por ejemplo, un ejército o combatientes o armamento a una guerra de la cual no tenemos nada que ver, por ejemplo. Entonces, esas dos posiciones, digamos, nos muestran, digamos, la diferencia que puede haber entre un gobierno de una época y otros gobiernos, lo digo en el sentido amplio y cipayos, digamos, como el gobierno que yo entiendo que tenemos. Bueno, estas cosas ocurren. A veces me han preguntado, qué sé yo, hace poco, el año pasado, fui a Radio Rebelde a hablar de estos temas también, sobre soberanía nacional, para la época del 20 de noviembre, y hablamos de estos temas también, ¿no? Que pasaba en ese pasado de la guerra del Paraná y que puede llegar a pasar en este presente, ¿no? Con este presente que tiene la Argentina y el pueblo argentino, ¿no? Bueno, eso, no sé si los chicos quieren decir algo, también está Carlos ahí. Se nos ha sumado a la videollamada el arqueólogo Carlos Landa, que tuvimos la semana pasada con la expedición en Isla de los Estados, pero también ha sido un integrante de la excavación en Vuelta de Obligado. Así que nos sumamos a otro arqueólogo a esta sesión. Y bueno, Carlos, opina, bienvenido nuevamente a H-Stream. Y lo que te gustara aportar, bienvenido. Y en Malvinas, ¿no? Porque estuvo en Malvinas. Arqueología de Malvinas. Bueno, Alejandra también. Alejandra también. Buenas, Mara, hola Mariano, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Dónde estás hoy? Estoy en casa, llegué un poquito tarde, disculpe, porque estaba haciendo las compras y se me retrasaron las cosas. La vida sigue mientras transmitimos. Estás perdonado, Carlos, no te preocupes. Ahí recién estaba mencionando Mariano, entre muchas otras cosas, qué distinta es la postura del respeto por la soberanía nacional que teníamos en la época en que ha sucedido la defensa de nuestras costas con la batalla de Vuelta Obligado y hoy lo que es la postura del gobierno actual. ¿Te gustaría sumar algo? ¿Hay algo que quieras mencionar?
Bueno, mirá, yo lo charlamos otra vez, pero tal cual lo que dice Mariano, nosotros estuvimos de campaña hace poquito en la Isla de los Estados, nos fuimos con una condición de Tierra del Fuego, con un puerto soberano, con un puerto que manejaba la provincia, y cuando volvimos, dos semanas y media después, el puerto estaba intervenido por Nación, los rumores muy fuertes de que se le iban a brindar el Comando Sur de Estados Unidos para tener un mejor control del Atlántico Sur, precisamente junto con la base de OTAN que está en Malvinas, otro reclamo por la soberanía argentina desde 1833, ¿no? Claro. Es verdad, lo estábamos mencionando. Ale está, no sé, Matías, ¿querías decir algo? No, estoy escuchando poco lo que dicen, no quiero repetir, pero sí, el tema es súper actual. ¿Cómo se saca la mercadería? ¿Quién tributa? ¿Por dónde se paga? Los caminos. Es un tema que abarca exactamente todo lo que se discuta actualmente del plan económico de Argentina de cara al mundo. Por eso me resulta súper interesante y ver que esa es una de las claves, ¿no? de la economía nacional, cómo se saca la mercadería vía fluvial por el Paraná. Así que, bueno, eso te pone... Y obviamente a nivel más general, todo el desarrollo del colonialismo, y Argentina como el país que sufrió, fue víctima del colonialismo y de la expoliación, que también eso es algo actual, entonces es ahí, es muy preciso y es un tema que se puede estudiar desde múltiples perspectivas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos una perspectiva decolonial, nuevamente con la gente que nos juntamos, con Clara, con nuestro perfil de cómo entendemos ahí lo que pasó, el conflicto en sí, lo que es el conflicto es la pasión, para mí, ¿no? Es la expansión de las potencias en el globo. Ese es el conflicto que subyace atrás a nivel general. Qué importante entonces que sigan existiendo campañas como la excavación de Vuelta Obligado para hacer si quiere, revisionismo o este llamado a la reflexión de lo que ha sucedido antes y hasta dónde hemos llegado para entender la realidad y el presente. Yo recuerdo hace unos años cuando participé un día de la campaña en la expedición, fui a hacer un trabajo práctico para la facultad y me recibieron súper bien. No lo iba a mencionar, pero me sirve para contarles que hablé con muchas docentes, hablé con muchas maestras que estaban haciendo su paseo por el espacio y me hablaban de lo orgullosas que estaban de poder acercar a sus chicos y a sus chicas, a sus niños y niñas, a entender qué había sucedido y cómo se había defendido la patria el día que ha sucedido la batalla. Creo que es otro de los lugares hacia donde llegaron que no sé si dimensionaban que hoy los chicos terminan de comprender mejor lo que sucedió en el pasado para hacer su contraste quizás con lo que están viviendo hoy o con lo que van a crecer. ¿Qué pensás sobre eso, Mariano? Yo no sé si en qué medida lo pueden llegar a evaluar ahora. Todavía no tienen distancia, digamos, de la distancia que te dan los años a veces, ¿no? Pero con esa anécdota que yo te comentaba de ese señor que llegó en el año 2000 y que decía, aquí, ¿dónde está Ramos? Pero creo que igual eso va formando sus personalidades de a poco y su sentido identitario. Hoy, en ese momento, los puertos en época de la Confederación Argentina, los puertos estaban en manos de argentinos, digamos, o por lo menos de comerciantes argentinos. Hoy en día tienen la mayoría del Paraná, por ejemplo, tienen banderas inglesas, holandesas, etcétera, extranjeras, digamos, están en manos de extranjeros. Eso es una cosa que si hacemos un mapa de los puertos nos damos cuenta enseguida. Hace poco en la reunión en las excavaciones que estábamos haciendo el 20 de noviembre, pasamos el acto allá nosotros y había, no me acuerdo qué agrupación era, que había puesto unos pósters muy didácticos que mostraban un plano así, ¿no? Un mapa de los puertos en la actualidad en manos de quienes están. Y eso nos da una
una experiencia, una trayectoria y una evaluación así a simple vista, ¿no? Como uno lo puede hacer, como esa animación de la que hablábamos antes. Pero esa imagen, digamos, te da la pauta, digamos, cómo pierde, digamos, soberanía en nuestro país, ¿no? Y estas cuestiones identitarias, bueno, también tenemos que considerar que también nuestro país tiene múltiples identidades, ¿no? Porque estamos conformados también por varios pueblos originarios que tienen las suyas y que también hay que respetarlas, pero ellos también, por ejemplo, estuvieron presentes o afrodescendientes o cuerpos de caballería originaria en la batalla de Vuelta Obligado, por ejemplo, ¿no? Claro, gauchos. Gauchos, sí. Muchos. Gauchos, indios a caballo, indios del centro de la provincia de Buenos Aires a caballo, detrás de las primeras líneas de defensa. Y también había una gran cantidad de afrodescendientes que formaban parte de las fuerzas nacionales en ese momento, ¿no? Así que bueno, todas esas comunidades quizás estén representadas también en las fosas comunes que no hemos encontrado, pero es muy probable que estén cuerpos de indios amigos, así se llamaban para esa época, indios amigos, negros, digamos, como lo llamaban, o criollos, ¿no? Digamos, compartiendo la fosa común, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tenemos también en la búsqueda de ahora y de estos últimos años. Y en ese sentido haríamos un homenaje a todos los caídos que se encuentran ahí porque perdieron la vida defendiendo nuestro país, ¿no? Carlos, que te sumaste después, ¿cómo fue trabajar con Mariano estos últimos años? No, estos últimos años fueron 2 décadas. No, bueno, para mí fue, lo dije en muchas ocasiones, para mí fue un aprendizaje impresionante, una escuela de campo. Para mí, Vuelta Obligado, para mí no, de hecho esto es algo fáctico, constituye una escuela de campo para gran cantidad de arqueólogos que cursaron en distintas facultades de distintas universidades, universidades públicas del país, muchísimos, ¿no? La verdad que no podía ni contarlos. Yo siempre recuerdo que en una sola campaña había 46 personas, es algo totalmente raro para la actualidad de la arqueología, en donde las campañas están cada vez más, el trabajo de campo está cada vez más cortado por los presupuestos y entonces todos los recursos se maximizan y las campañas son tal vez de una semana, de 2 semanas, ni hablar de aquellos que hacen campañas lejanas en noroeste argentino o en Patagonia, están básicamente no pudiendo trabajar. Con Mariano yo empecé en el año 2005 y era estudiante todavía, estaba ya en los finales de la carrera y en una temática totalmente innovadora como es la arqueología de los campos de batalla, donde Mariano es pionero y de hecho es el trabajo más sostenido en la región. Estamos hablando de casi un cuarto de siglo de trabajo. Y en bueno, ahí yo me fui formando, me fui aprendiendo, me fui haciendo como arqueólogo, en otros proyectos también, ¿no? Pero en el campo de batalla fue con Mariano, aprendimos muchísimo. Después pasamos a estudiar otro campo, el de la Verde, y Mariano nos dio los primeros consejos. Así que Mariano no solamente ve un excelente arqueólogo y más que todo un gran ser humano, sino un formador, un maestro. Y bueno, yo siempre se lo digo, así que nada, y aparte siempre buena onda, siempre risas, ocurrencias, la barra de los Gómez, el Tormina, o sea, no es solamente el trabajo, sino también ese grupo humano que posibilita un gran trabajo atrás. Entonces, nada se sostiene un cuarto de siglo si no hay un buen material humano o una buena condición humana, capaz. Así que bueno, Mariano, siempre gracias. Bueno, gracias por todo lo que decís, Carlos. Gracias. La barra de los Gómez. Siempre es bueno agradecer lo que uno ha recibido. Me parece que cualquier ocasión viene bien para decirle a las personas lo importante que han sido en nuestras experiencias y bueno, y en nuestra profesión también, porque no nos olvidemos que esto es muy humano, pero también detrás están sus vocaciones y sus formaciones, de que me parece súper válido. Yo recuerdo que Carlos
cuando los conocí en la excavación hace 5 o 6 años atrás, me dijo que van de lo conocido a lo desconocido. y me lo apropio porque recién me mencionabas que todavía están proyectando la búsqueda de las tumbas o de las fosas donde estaban las personas. ¿Y esto va a suceder este año? Sí. Esto va a suceder ahora a partir del 1 de abril, en unos días. Hasta el 6 vamos a estar ahí, más o menos. Hasta ahora somos 15 personas, llegaremos más o menos entre 15 y 20. Y bueno, vamos a seguir con la búsqueda de las fosas comunes, por un lado. El equipo va a estar dividido en un sector que va a buscar las fosas. Por otro lado, vamos a estar trabajando en la parte del sitio indígena. Así que más o menos estaremos divididos ahí, pero es uno de los objetivos que continuamos tratando de alcanzar, ¿no? Quería agregar también que Carlos armó su equipo de investigación muy importante, y quiero destacar también que lo que parecía una quimera, una cosa inalcanzable, que sería hacer arqueología de Malvinas, ellos lo empezaron a lograr, ¿no? Una arqueología muy difícil de hacer en unas islas argentinas tomadas por un imperio extranjero que, digamos, no lo dejaban ni entrar al territorio argentino a ellos mismos, ¿no? Que iban a hacer un trabajo de arqueología. Y lo están logrando, y yo lo destaco, y esto me parece muy valorable. Esto debería difundirse más también, la arqueología de las Islas Malvinas, ¿no? Y así que también destaco esa impronta que quizás les quedó de vuelta obligado, algo les debe haber quedado seguro. Y lo mismo que Matías o Mariano, Carolina y demás, en el proyecto sobre Punta Quebracho en la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario. Yo puedo decir que me siento orgulloso de todos ellos, ¿no? La verdad, y agradezco siempre que hayan colaborado conmigo y que colaboren. Y es más, yo digo que siempre que una excavación arqueológica de las dimensiones que tuvo y tiene Vuelta Obligado, jamás podría haberla hecho yo, si no hubiera contado con la ayuda de un montón de seres humanos que en armonía colaboraron, y con todos logramos avanzar a la medida que lo hicimos, ¿no? Así que siempre voy a estar agradecidos a ellos. Mariano, nosotros no andamos mucho en los avances de lo que ha sido la campaña arqueológica porque queríamos ir por esta beta más social, pero si alguien quisiera interiorizarse más sobre cómo han avanzado en la exploración de las baterías y demás, ¿dónde puede encontrar esa información? Hay muchas publicaciones sobre Vuelta Obligado por internet, en academia, o si buscan arqueología Vuelta Obligado, o por ahí ponen mi nombre, arqueología, va a salir. Hay programas que hemos hecho en Científicos Industria Argentina para Canal Encuentro 2007-2008, que se difundió por la televisión pública y por Canal Encuentro. Hay otra serie que se llama Memoria del Frente, que coordinó, él fue Carlos Landa, el animador, junto a Alejandro Larrayes, y hay un capítulo sobre Vuelta Obligado. Después hay videos, entrevistas por distintos medios, ¿no? Nacionales, algunos extranjeros, españoles. Pero uno se pone entrevista, puede poner mi nombre, a Mariano Ramos Vuelta Obligado, y seguro van a tener cosas. Si no, a buscar por YouTube o trabajos de investigación, también hay muchísimos, ¿no? Hay muchos. También estaba la página nuestra, donde el ProArep, donde están los videos colgados, claro. ¿Cómo se llama la página, Mariano? ProArep, Programa Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios. Que los estudios pluridisciplinarios es una palabra que inventé yo, que me aceptaron hace unos años. ¿Por qué no? En una maestría que hice epistemología e historia de la ciencia, que me parecía que era necesario para consolidar mi formación profesional. Entonces hice esa maestría, y en la tesis final hablé de pluridisciplina, que abarca la inter, la multi y la transdisciplina. Y a partir de ahí, bueno,
la usamos. Excelente, Mariano. Eso quería, bueno, basta información para ir a buscar. Quienes quieran interiorizarse más en lo que ha sido Vuelta Obligado, seguramente volvamos sobre este tema a mediados de abril, porque me parece que es súper interesante lo que van a plantear. Y vamos a saludar a nuestros invitados que están vía Zoom. Carlos, está Matías, bueno, creo que Ale a Caro, ¿está Caro conectada? Caro, ¿te sumaste? Caro, ¿estás por ahí? Ah, ¿qué tal? Carolina Dottori. Carolina Dottori es una arqueóloga que también ha participado de la excavación en Vuelta Obligado. ¿Qué tal, Carolina? ¿Estabas hace mucho conectada? Me conecté hace un ratito, lo que pasa que, bueno, en el pueblo donde vivo se cortó la luz desde temprano y recién acaba de volver, así que por eso ingresé más tarde. Carolina, bueno, estábamos cerrando, pero vamos a integrarte. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Mariano? Bueno, lo que decía Carlos creo que lo compartimos, no solamente quienes estamos acá conectados, sino todos los que hemos participado en las campañas a lo largo de estos años con Mariano. También me tocó, por suerte, al inicio de la carrera, con tan solo 18 años, y para mí, bueno, es un mentor en todos sentidos, de la parte profesional, humana, es un padre que siempre acompaña y destacar eso, el factor netamente humano, el cual nos contagió también para que cada uno de nosotros en el lugar o en los lugares que nos toca ocupar podamos llevar la arqueología desde esa perspectiva, ¿no? Porque a veces el sistema o la academia te va corrompiendo de desde determinadas perspectivas y siempre Mariano es ese mojón que dijo, no, hay que conectar con la gente, con la comunidad. Él decía recién que poco podría haber hecho sin un grupo que acompañe. Y bueno, también lo traslado a esa forma de operar y pensar que poco podemos hacer en el plano de la arqueología o de la historia, de diferentes disciplinas, si no tenemos una comunidad que sostenga, que una comunidad que acompañe y que crea en nuestro trabajo. Ni que hablar en las instituciones, que lamentablemente la coyuntura actual no es de lo mejor, no es la mejor, pero si no tenemos un Estado que financie, como decía Carlos, los proyectos, que acompañen las investigaciones, poco se puede hacer. Y en ese sentido es la comunidad la que nos sostiene. Entonces, bueno, esto lo aprendimos de Mariano, o me atrevo a decir nosotros, ¿no? Lo aprendimos de Mariano, cómo trabajar y cómo pensar la arqueología desde aspectos más sensibles, donde, bueno, la emoción cala a las entrañas en cada encuentro, en cada campaña, en cada discusión también. Y bueno, también cito a Carlos, poco se puede sostener si no hay toda esa articulación emocional, profesional, y a la vista está, son 25 años de trabajo. ¿Cuánta huella, Mariano, en las personas que han acompañado tu campaña? Digo tu campaña mal dicho, porque acabamos de mencionar que no se puede realizar si no hay un grupo humano que está trabajando a la par. Pero bueno, es la campaña que has dirigido, es la campaña en la que has enseñado varias variantes, ¿no?, de acercarse al trabajo, y me parece que es muy valioso lo que has logrado en las personas que hoy están conectadas para hablar con vos y lo que has logrado a nivel social en el espacio donde te has desempeñado. Así que para nosotros es un honor compartir este espacio con vos para que nos vengas a mostrar lo que ha sucedido. Queremos retomar este tema, ya lo tenemos pautado, vamos a ver cómo sigue esta historia en abril. Entonces, le vamos a agradecer a las personas que también nos han acompañado desde la virtualidad, Carlos, Carolina, Matías, Alejandra, que también estuvo conectada un ratito. Muchas gracias por sumarse a la transmisión de Chestream, y los esperamos en la próxima, que estemos abordando Vuelta de Obligado y los avances que, como habíamos dicho, continúan. ¿Te gustaría agregar algo, Mariano? No, nada más, simplemente agradecerles a todos ustedes, al querido Ariel y a todos, a vos también,
que ya nos conocíamos, y a los chicos grandes, digamos, toda su participación de hoy y bueno, nos vemos en unos días. Así que les mando un abrazo gigante a todos ellos y bueno, por otra barra de los Gómez y por otros fogones. Por más fogones. Por más fogones. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, equipo que está ahí conectado. Nos despedimos por ahora. A todos muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima en Chestream. Chao.